La Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene la lista de políticos y exfuncionarios de Peña Nieto con dinero en Andorra. La pista del dinero de mexicanos en el Principado de Andorra lleva a figuras políticas de la administración pasada y no solo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera UIF. La investigación tiene más de un año en curso. En ella han compartido información la UIF y su contraparte de Andorra, un territorio en los Pirineos, entre España y Francia, con una tasa impositiva de 10%, menos de un tercio de la vigente en México, que la Unión Europea dejó de considerar paraíso fiscal en 2018. Hasta ese principado fueron llevadas grandes cantidades de dinero, incluso en efectivo. Las transfirieron personajes que terminaban de hacer el servicio público en México y marchaban a hacer su vida a Estados Unidos o España y a utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilícita e ilegal durante el tiempo que estuvieron desarrollando el cargo, de acuerdo con información de la UIF obtenida por La Jornada. Los nombres de exfuncionarios involucrados en la investigación están por ahora bajo reserva. Las primeras conclusiones serán entregadas por Andorra a la UIF antes que concluya este mes y trasladadas a la Fiscalía General de la República. El objetivo es traer esos recursos a México y reintegrarlos al erario, en caso que se logre demostrar judicialmente que fueron obtenidos de manera ilícita. El sábado pasado, La Jornada reportó que la justicia de Andorra confiscó 2.000 millones de euros, 48.000 millones de pesos, que 23 empresarios, entre comillas, depositaron en el Banco Privado de Andorra. La UIF tiene documentadas las operaciones de varios personajes que participaron en el servicio público y que llevaron recursos a Andorra, según confirmó esa instancia, que depende de la Secretaría de Hacienda. Los primeros datos comenzaron a fluir hace un año, en parte proporcionados por la Autoridad Financiera del Principado a su contraparte mexicana, de acuerdo con los datos obtenidos por dicho diario. El hilo del que está tirando el equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera es el que lleva a varios ex servidores públicos que tienen en la banca andorrana cantidades que no guardan relación con su nivel de ingreso en los años previos. Lo que hasta ahora ha logrado documentar son casos en que el patrimonio de esos exfuncionarios se incrementó de manera desproporcionada a sus ingresos oficiales. Andorra se convirtió en un lugar que hacía posible ocultar los recursos. Es algo que se ha encontrado en varios sujetos. Establece la información, el mecanismo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene identificado sin que sea una investigación, que en este punto esté concluida, consistió en que desde México eran transferidos, en ocasiones con ayuda de ingeniería financiera diseñada desde despachos de abogados, según consta en la investigación, a algún país europeo, para de ahí hacerlo llegar a Andorra, desde donde se dispersaba a paraísos fiscales. Este mecanismo se da una vez que concluyen el servicio público y genera una gran cantidad de recursos que comienzan a mandar a Andorra. Es un esquema complicado porque no siempre logra identificarse cuando llega a Andorra el dinero. Hay muchas veces en que el dinero es transportado en efectivo, de acuerdo con lo que ha avanzado la UIF en la investigación. Evidentemente son cantidades altas que fueron movidas para tratar de ocultarlas a las autoridades mexicanas. La razón por la que no es noticia el caso de Andorra es porque nadie cercano a la 4T está inmiscuido en el tema. En días recientes se ha dado a conocer que figuras políticas y empresarios han lavado grandes cantidades de dinero en Andorra, mismas que ya fueron congeladas por autoridades de dicha nación. Sin embargo, algo que ha llamado la atención es que los principales medios de la derecha han tratado de ignorar el tema,
y en opinión de algunos se debe a que, en el caso, no hay personajes de la 4T inmiscuidos. Así lo dijo @elibertinov desde Twitter. La razón por la que no es noticia el caso de Andorra es porque nadie cercano a la 4T está inmiscuido en el tema. Eso es ser verdaderamente mexicanos contra la corrupción. Ante esto, han pedido que Latinus y sus dos figuras principales, Carlos Loret de Mola y el Payaso Broso, comiencen una investigación sobre los implicados y el origen del dinero ahora congelado. Así ironizó Palafox desde su cuenta de Twitter @2046palafox. Urge una investigación sin precedentes de @latinus_us de la mano del excelente @Carlos Loret. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena,
Defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.